Gracias, Padre bendito, por este día más de vida. Gracias, Padre, porque nuevas son cada mañana tus misericordias para con nosotros, Señor. Nuevas son, Padre, tus bendiciones que derramas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hoy no faltó alimento a nuestra mesa, ni calzado, ni ropa, Señor. Y tuviste, Padre, el cuidado de que nosotros pudiéramos amanecer sanos, Señor. Gracias porque estamos aquí en tu casa de oración para darte la honra y la gloria. Padre, te pedimos, Señor, que escuches nuestro clamor, Señor. Usted conoce nuestras aflicciones. Pues venimos aquí, Padre, con el corazón contrito y humillado ante ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes, porque sabemos, Padre, que algunos vienen de su trabajo, otros, Señor, pues vienen de los negocios y pues, Padre, vienen un poco cansados, pero hacen el esfuerzo, Señor, de estar aquí, Padre, para estar presentes en tu servicio. Bendícenos y que la liturgia sea, Padre, para honra y gloria de tu nombre, al igual que la meditación de tu palabra. Y también venimos con el corazón dispuesto de dar los unos por los otros, como usted nos ha mandado, Señor. Y gracias por este momento. Aquí sea la honra y la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con nuestra himnología. Vamos a entonar el himno número 171. 171. Hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Dios. Bueno, mitad de semana, venimos del trabajo, de las actividades, estamos cansados, pero también estamos gozosos porque el Señor nos permite estar aquí en su casa de oración a mitad de semana para poder adorarle públicamente. Y saben que lo más gozoso es que hoy tenemos 3 visitas entre nosotros, ¿verdad? Tenemos la visita de Fabiola y sus niños. Bienvenida seas, Fabiola, a la casa del Señor. También tenemos la visita de nuestra hermana Elia, también que está con nosotros. Bienvenida a esa hermana Elia. También quiero darle la bienvenida a Enrique. Enrique, bienvenido seas a la casa del Señor. Bueno, hoy estamos aquí, miércoles, día de oración, pero también vamos a meditar en la palabra del Señor.
Y es por eso que quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo número 95. Salmo número 95. Por favor, lo buscamos. Salmo 95 y lo vamos a leer, o yo lo voy a leer del versículo 1 al versículo 7. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios: venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo en la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos por mano la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Mis hermanos, antes de entrar a la exposición en esta tarde-noche de la palabra del Señor, que lo he titulado Adoremos al Rey, venid y adoremos al Rey, quiero hacerte tres preguntas antes de empezar a exponer. La primera pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Número 1, ¿por qué crees que es importante que nos congreguemos en la iglesia? ¿Por qué crees? Piensa por un momento. La segunda, ¿qué concepto tienes de cómo será nuestro servicio en la eternidad? ¿Cómo piensas que va a ser nuestro servicio a Dios cuando dejemos este mundo? La tercera, ¿crees que será un culto interminable en el cielo? ¿Crees que será un culto interminable? Bueno, después de autorresponderte esas tres preguntas, quiero decirte que la verdad, mis hermanos, es que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 14 y 19, que, mis hermanos, en el cielo hay una alabanza de grandes multitudes. Y que nosotros podemos decir que al venir a los servicios públicos de la iglesia, nos preparamos de este lado de la eternidad para degustar un poco de la gloria que tendremos cuando adoremos a nuestro Dios, mis hermanos, en la eternidad. Cuando ya no existan limitantes físicos, cuando ya no existan limitantes emocionales y tampoco económicos. Porque hoy puedo ver muchos rostros cansados por el trabajo, por el negocio, por lo que quieran. Pero cuando estemos del otro lado de la eternidad, cuando estemos delante de la presencia del Señor, todo eso se terminará. Y es por eso que en esta tarde quiero que meditemos bajo el tema titulado venid, adoremos al Rey. Y este pasaje o este salmo lo he dividido en tres grandes encabezados. Y el primero es que debemos de venir a adorar al Rey, número 1, con júbilo y gratitud. Versículo 1 y versículo 2. Noten que dice el versículo 1: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Mis hermanos, el salmista o Dios mismo está invitando a una adoración grupal, pero lo está haciendo, mis hermanos, está invitando a las personas a adorarle, pero con alegría de corazón. Esto me recuerda mucho el Salmo 100, versículo 1, cuando dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero dice el texto, mis hermanos, noten, cantad alegres a Dios. Y el Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Hermanos, cuando nos toca adorar al Señor, no en tu casa, porque sé que eso es todo cristiano, lo tiene que hacer, pero cuando adoras a Dios, aquí en su casa de oración, la pregunta del millón es: ¿lo haces con entusiasmo o lo haces con apatía? Mis hermanos, la apatía es muy diferente a una persona que está adorando con gozo. Pero una persona que adora con desorden no tiene nada que ver con el gozo. Una cosa es adorar con gozo y otra cosa provocar desorden. No deben de estar desconectados. Mis hermanos, los puritanos decían que la alabanza debe de tener luz a nuestro entendimiento para hacernos pensar un poco,
y calor que baje en nuestro corazón para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra del Señor. Mis hermanos, en pocas palabras, mis hermanos, cuando nosotros venimos a adorar a Dios aquí públicamente, debemos de alegrarnos, de gozarnos delante de la presencia del Señor. Pero esa alegría o ese gozo no tiene el permiso para un desorden. Primera de Corintios 14:15 dice que pues adoraré con el espíritu, pero adoraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y luego en el versículo 40 dice, hágase todo decentemente y ¿cómo más? Con orden. Mi hermano, si tú estás aquí adorando al Señor de una manera gozosa, eso no tiene nada que ver con el desorden. Pero tampoco no tiene por qué venir con una manera apática. Hermanos, cuando nosotros nos toca cantar la himnología, porque no son alabanzas, es himnología, lo que cantamos aquí, himnología. Y esa himnología es sacada de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que cantarla, pensarla y gozarnos delante del Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Mis hermanos, en la iglesia se canta gozosamente para que Dios, a través de la alabanza o de la himnología, el Señor hable a nuestros corazones. Decía uno de los más grandes, Spurgeon, dijo en una ocasión, yo quiero saber qué cree una iglesia, tengo que escuchar qué canta simplemente. ¿Cómo adora? Tal es la alabanza, tal es lo que cree. Y yo creo, mis hermanos, que aquí la gloria sea para Dios. Tenemos una adoración totalmente bíblica y totalmente sana, que no puede dar entrada al desorden, pero tampoco a la apatía, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento la adoración era muy organizada, pero también era jubilosa y lo hacían con orden. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué nosotros, el Señor nos invita a adorarle? Noten qué es lo que dice la segunda parte del versículo 1. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. A la roca de nuestra salvación. Mis hermanos, el pueblo de Israel tenía muy presente su liberación de Egipto, su peregrinaje en el desierto y la posesión de la tierra de Canaán, esa tierra donde fluye leche y miel. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 21, Dios le va a decir algo bien interesante al pueblo de Israel. Dice de la siguiente manera, Deuteronomio 10, 21, noten, dice, Él es el objeto de tu alabanza. ¿Quién? O sea, Dios. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Él es el objeto de tu ¿qué? De tu alabanza. Pero mis hermanos, ¿por qué adoramos al Señor? Lo hacemos por su salvación. Mis hermanos, el pueblo de Israel tenía muy presente la liberación, tanto física como espiritual, de las manos de Egipto. Pero mis hermanos, también nosotros como iglesia hoy en el siglo XXI debemos de tener muy presente nuestra salvación. Si tú en tu casa, por favor, lees Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y ahí va a decir que estábamos muertos en pecados, que éramos hijos del diablo y que éramos enemigos de Dios. Y luego en el versículo 4 va a decir, pero Dios en su gran misericordia nos salvó en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿saben por qué muchas veces los cristianos no valoramos nuestra salvación? ¿O por qué no adoramos al Señor? ¿O por qué no adoramos o atesoramos nuestra salvación? ¿Saben por qué? Por nuestro orgullo y por nuestra ingratitud hacia el Señor. Por eso cantamos apáticamente, por eso no queremos servir a Dios, por eso, mis hermanos, no crecemos espiritualmente, no maduramos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque somos orgullosos y no valoramos nuestra salvación. Hermanos, el día de ayer escuché una meditación, o mejor dicho, leí un texto que cambió, que de verdad me removió lo más profundo de mí. Decía este texto: si hoy te mueres, ¿cuántas personas van a hablar de ti? Pero con sentido. ¿Cuántas pláticas crees tú que vas a levantar con sentido?
Tal vez 1, 3, 4, 5 de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, pero no más. Entonces, mis hermanos, ¿y dónde vamos a estar nosotros el día que ya no estemos en este mundo? ¿Delante de quién? De Dios. Y eso es lo más importante, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿por qué perdemos tanto el tiempo en este mundo? Porque no nos vamos a poder llevar nada y nadie nos va a recordar de una manera gloriosa por toda la eternidad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces no adoramos a Dios y no atesoramos su salvación porque dicen, es que yo trabajo, yo también, yo tengo hijos, yo tengo 4. Hermanos, no hay pretextos para no servir a Dios. Hermanos, nosotros debemos valorar nuestra salvación, debemos de dejar a un lado nuestro orgullo, nuestras vanidades, porque mis hermanos, no valorar lo que Cristo hizo por nosotros y dar por hecho que lo merecemos todo en esta vida es pecado delante de Dios. Es pecado delante de Dios. Y toda buena ideología tiene que decir cómo adorar a Dios y por qué motivo hacerlo. Cómo adorar a Dios y por qué motivo hacerlo. Así que, mis hermanos, en esta noche yo quiero que tú medites en este primer punto, que nuestra adoración al Rey tiene que ser con júbilo y con gratitud. 2, lo encontramos del versículo 3 al versículo 17, y es que nuestra adoración al Rey debe de ser una adoración totalmente reverente. Versículo 3 al versículo 7, dice así: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Mis hermanos, nuestra adoración no solamente debe de ser jubilosa y llena de gratitud, sino totalmente reverente. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios, el único Dios que existe. Todos los demás son imaginaciones humanas. Todos los demás son imaginaciones humanas. Mientras tanto, Dios, Jehová de los ejércitos, es el único Dios. Todos los demás son imaginación o invención de las manos humanas. En el Salmo 115, versículos 1 al 8, un salmo muy conocido, dice el Salmo 115, dice: nuestro Dios está en los cielos. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, tienen boca, no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que en ellos confían. Pero, mis hermanos, nosotros sabemos que la idolatría no solo se limita a adorar una imagen. Nosotros somos, por naturaleza patológica, somos idólatras. Muchas veces, mis hermanos, el ídolo más grande que tenemos en nuestra propia vida somos nosotros mismos. Porque hacemos lo que nos gusta, lo que queremos y vivimos como queremos, y conociendo la voluntad de Dios. Mis hermanos, nuestro Dios es el único Dios y Él es el único creador de toda la naturaleza. Dice el versículo 3: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y dice el versículo 4, noten que Él es el Señor de la creación. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes. Suyo es el mar. Él hizo la tierra seca. Dice versículo 6, dice: y por todo esto vengamos y nos arrodillemos, nos postremos y adoremos a nuestro Dios. Nuestro Dios es aquel que sustenta toda la creación con la palabra de su poder. Así dice Hebreos capítulo 1 versículo 3, que Cristo sustenta toda la creación con la palabra de su poder. Mis hermanos, nuestro Dios creó y sustenta toda la creación, las montañas, el mar, la tierra firme. Eso tú lo puedes leer en el Salmo 8, en el Salmo 19. Incluso Dios está en control de la Vía Láctea y aún más allá. Dios tiene ese poder. Mis hermanos, no hay, escúchame bien,
No hay un solo metro cuadrado de tierra el cual Cristo no puede decir, es mío. Vuelvo a repetir. No hay un solo metro cuadrado de tierra el cual Dios no pueda decir, esto es mío. Porque Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Y mis hermanos, por esto nosotros debemos de adorarle. Pero miren, hermanos, teniendo ese rey, teniendo ese Dios que es el único Dios, todos los demás son inventos humanos, creación humana, y luego es el sustentador de toda la creación. Pero ahora noten que en el versículo 7 nos va a decir que nosotros tenemos acceso a ese Dios de una manera bien interesante. Versículo 7. Porque Él, o sea, ese Dios, el único Dios que creó todas las cosas, Él es nuestro Dios. Y luego dice, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas, ¿de qué? De su mano. Hermano, nosotros tenemos acceso y relación con ese Dios todopoderoso. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Porque Dios, creando, sustentando, gobernando, se da el tiempo para atendernos. Y nosotros, gracias a que somos sus hijos, podemos tener acceso a Él por medio de la fe. ¿Qué dice Juan 1:12? Que todos los que le recibieron, a todos los que han creído en su nombre, les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. En pocas palabras, mis hermanos, nosotros tenemos una relación personal con ese Dios todopoderoso, el único Dios, y nosotros somos su pueblo y somos las ovejas de su prado. ¿Qué dice Juan 10:11, mis hermanos? Un pasaje muy conocido de nuestro Salvador, cuando dice en Juan 10:11, dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esa vida, mis hermanos, la dio por ti y por mí. Mis hermanos, nosotros tenemos un acceso ilimitado a la presencia del Señor, y es por eso que debemos de entregar una adoración totalmente reverente, porque nuestro Dios, escucha bien, hermano, y grábate, nuestro Dios es el único y es incomparable. Él es incomparable. Cuando Dios creó todas las cosas, del día 1 al 5, dijo que era bueno. Pero cuando Él creó al hombre, dijo que todo era bueno en gran manera. Nosotros somos la corona de la creación. No es el mar, no son las montañas, no son los animales, no es la madre naturaleza, somos nosotros la corona de la creación de Dios. Y por eso, mis hermanos, debemos de dar gloria a Dios teniendo una adoración reverente a nuestro Salvador. Y 3, y con esto termino, debemos de venir y adorar al Rey con una adoración obediente. Obediente, porque de nada sirve tener reverencia, tener gozo, tener júbilo, y luego cuando sales de esas puertas, ¿qué pasa? Se me olvidó todo. Sigo viviendo igual, sigo pensando igual, sigo actuando igual, nada ha cambiado. Dios quiere una adoración obediente. Versículo 8 al 11. Noten que el último estrofa del versículo 7 dice: si oyeres hoy su voz. Esta es una advertencia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Mis hermanos, nuestra adoración debe de ser con gozo, con reverencia, pero también con una obediencia total. ¿Por qué? Porque escuchar
es, mis hermanos, no endurecer el corazón. ¿Y quiénes fueron los que endurecieron el corazón? Bueno, pues el pueblo de Israel. Mis hermanos, en el desierto no escucharon a Dios y fueron duros de corazón. Todo eso tú lo puedes leer en Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7, que donde hablan, mis hermanos, que ellos querían apedrear a Moisés y habían enjuiciado a Dios, que él era un grandísimo genocida. Si tú lees Éxodo del 5 al 14, vas a ver que ellos habían observado grandes milagros hechos por Dios. Y unos cuantos días después, porque no tenían agua, porque no tenían comida, se rebelan contra Dios. Mis hermanos, ¿y por cómo se rebelaron al Señor? Bueno, porque Dios le dio el mandato, mis hermanos, de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué hicieron? ¿Entraron o no entraron? Cuando Dios les mandó, no obedecieron. Se rebelaron contra Dios y las nefastas consecuencias fueron trágicas. Fueron totalmente trágicas. No escucharon a Dios y lo tentaron, y esto les trajo consecuencias gravísimas, mis hermanos. Un viaje, escucha bien, un viaje de 11 días, máximo 40, se volvió un viaje de 40 años. ¿Saben lo que es eso? Un viaje de 11 a 40 días máximos se volvió un viaje interminable de 40 años. ¿Y sabes cuántas personas salieron de Egipto? Hombres mayores de 20 años. ¿Sabes cuántos eran? 603,550 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este número se triplica o se cuadruplica, hermanos. Pero salieron 603,550 hombres mayores de 20 años. Eso está en Números capítulo 1, versículo 46. ¿Sabes cuántos hombres entraron? De esa generación, solo 2. Josué y Caleb. ¿Cuántos murieron? Sin contar, mis hermanos, a los levitas, por supuesto, a los sacerdotes. Ellos eran totalmente aparte. Pero, mis hermanos, ¿cuántos murieron? Bueno, murieron 603,548 hombres. ¿Te imaginas? 40 años. Un viaje de 11 días, 40 años. Vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas, muriendo de sed, muriendo por las serpientes, muriendo de viejos, por desobedientes, por escuchar y no obedecer, por escuchar y endurecer el corazón. Mis hermanos, ¿qué enseñanza nos deja este pasaje de las Escrituras? Bueno, son 4. Número 1, que el compromiso de la adoración hacia nuestro Dios, el compromiso no es con el hombre, sino con Dios. 2, que la iglesia es la casa de Dios y que tenemos el deber de estar aquí. 3, que su casa es columna y sostén de la verdad. 4, que tenemos el deber de adorar al Señor y hacerlo de manera pública, sin pretextos. Nada de que yo leo en mi casa, yo oro. Felicidades, eso lo hace todo cristiano, lo tiene que hacer. Pero también tienes que congregar, también tienes que venir a adorar al Señor de manera pública. Mis hermanos, si tú hoy has escuchado la voz de Dios y decides endurecer el corazón y no adorarle, seguir rebelde, entonces Dios va a tener que castigar trágicamente tu incredulidad. Y así como Moisés y todos esos hombres que murieron, no te va a tocar ver la bendición para tu familia. No te va a tocar ver la bendición para la iglesia, porque has endurecido su corazón. Mis hermanos, como pueblo, como iglesia de Dios, tenemos el deber de adorar a nuestro Rey y hacerlo, mis hermanos, que esta adoración sea gozosa, con entendimiento, con reverencia, pero también con un corazón lleno o con la intención de obedecer. Que obedezcamos, mis hermanos, y que Dios nos ayude, porque reconocemos, todos los que estamos aquí, que somos rebeldes,
y que solamente la gracia y el poder de Dios puede cambiar nuestras vidas para la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das como hijos tuyos de adorarte. Ayúdanos, Señor, a tener una adoración gozosa, una adoración reverente, pero sobre todo, Señor, que nuestra máxima adoración sea la obediencia, Señor, a tu nombre, a tu palabra, a tus mandatos. Cambia nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Que todo lo que hagamos, Señor, que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre y la edificación de nuestras almas, para que las personas que no te conocen crean que somos tus hijos y también ellas y ellos puedan venir a salvación. Que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.